Noticias, dialogaron con nosotros las profesoras María Esther Gorleri y Marisa Gudiño con respecto a la presentación del libro Formosa en Escena, volumen 4, y estos nos decían. Esto tiene una historia más o menos larga. Empieza concretamente y desde el punto de vista académico en el año 2000, cuando el doctor Osvaldo Pelletieri, fallecido hace unos 4 años atrás, que era el director del Instituto de Arte Iberoamericano y Argentino, uno de los institutos de investigación de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, que en ese momento estaban adelantados ya ellos en preparar una colección monumental sobre el teatro argentino en Buenos Aires, invitó a los investigadores de las distintas universidades del país a formar parte de ese equipo en un sentido ampliado para que en esa colección monumental entrara no solamente el teatro de Buenos Aires, que data desde fines del siglo XVIII y hasta el presente y continúa obviamente, sino también incorporar al país federal, es decir, al teatro en las provincias argentinas, que también tiene diferencias sustantivas, porque tenemos provincias muy antiguas, Corrientes, las del NOA, y otras muy jovencitas, como nosotros, el Chaco, ¿verdad? De modo que hubo una concepción desde el programa de investigación del teatro argentino mucho más amplia y federal, y en ese sentido nos convocaron a nosotros para investigar el teatro de Formosa, bajo la condición de que fuera un equipo que en cada provincia o región encarara la historia teatral de su región o de su provincia. Inmediatamente formamos un equipo, la profesora Gudiño se incorporó rápidamente junto con otros estudiantes y no diría colegas, pero otros estudiantes. Ahora colegas. Ahora ya colegas, pero en aquel momento eran estudiantes, y así arrancamos. No obstante, antes de que nos convocara en el 2000 el doctor Pelletieri y el GETEA, que era el Grupo de Estudios de Teatro Iberoamericano y Argentino, que depende de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, ya nosotros habíamos comenzado a indagar el teatro de Formosa en sus distintas expresiones a lo largo del tiempo, pero en una forma muy, digamos, básica, muy incompleta. Pero con esta convocatoria pudimos rápidamente unir en un grupo de investigación para iniciar la historia teatral de Formosa. ¿Y con qué criterio? Lo que nos interesó fue el enfoque que nos proporcionó el equipo de investigación teatral de Buenos Aires, que era mirar el teatro no como una sucesión cronológica, bueno, en tal año se dio tal obra con tales elencos, después siguió tal otra y continuaron las demás, sino estudiar el teatro, por sencillo que fuese, por acotado que fuese, en relación con la sociedad que le dio origen. Esto significaba estudiar, ubicando el teatro como una práctica cultural, ¿sí?, que pertenece a una sociedad, y esa sociedad está atravesada por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, por cuestiones sociales, por prácticas culturales diversas, unas más digamos, dinámicas que otras, por el consumo de esto por parte de la población, por las franjas etarias que consumían en aquel momento y que consumen el teatro como una expresión cultural. De modo que era muy interesante el enfoque, porque no era una mera cronología, sino que nos ponía en la situación de estudiar a Formosa en sus distintos momentos históricos y en sus distintos estados de sociedad y en sus distintos momentos culturales. Y esto era muy rico, muy desafiante, sobre todo porque era el primer estudio sistemático que encarábamos y científico, académico, para este tipo de estudio. Sobre todo porque no había un campo hasta ese momento, hasta el 2000, sobre todo, en el cual nos pudiéramos basar y nos facilitara la tarea,
¿Qué te puedo decir o aclarar o ampliar con esto? Por ejemplo, teníamos una historia de Formosa hasta la década del 70. Para estudiar el Teatro de Formosa de los comienzos, que arranca ya por 1915, nos alcanzaba. Pero cuando llegamos más a las etapas posteriores, ya ahí nos encontramos con un problema, porque no había, de la historia reciente, los últimos 30 y pico de años hacia acá, no había nada construido sistemáticamente. Por lo tanto, ahí teníamos un problema. El otro problema era la dispersión de la documentación, porque como todo trabajo académico, el principio es la fundamentación documentada. No me contó fulanito qué, sino ver programas de función, cartas, intercambios, también entrevistas, por supuesto, pero una serie de documentos de distinta índole y con la exigencia de distintas técnicas de recogida de esta información, como dijo Marisa, muy dispersa, que nos implicó mucha energía al equipo, mucho trabajo, ponernos barbijo para ir al Archivo Histórico Provincial, por ejemplo, porque en medio de la tierra y de los ácaros teníamos que buscar la información, los diarios viejos de comienzos del siglo XX, y bueno, esto contaminaba, digamos, ¿no? De modo que tuvo distintas facetas, pero sumamente apasionantes y muy estimulantes, y podemos decir que todavía falta la historia que venga y que está transcurriendo en este momento en el teatro y en la cultura de Formosa, de la que nos haríamos cargo si podemos, u otros harán cargo a futuro, pero lo cierto es que esta construcción la debíamos como investigadoras de una universidad nacional que tiene que producir conocimiento, y le debíamos a Formosa también, como formoseña, esta construcción de un campo cultural y de un campo escénico que, de lo contrario, sobre todo desde el punto de vista de los participantes y de los protagonistas, se hubiera perdido, porque el tiempo borra, las personas mueren y entonces esta documentación queda perdida, digamos, ¿no? Entonces creo que esto fue lo que nos motivó a estudiar el Teatro de Formosa. A lo que dice la colega, quiero agregar algo. Una de las grandes informantes fue una escritora que vive aún, ¿verdad?, Margarita Diez, que ella había intentado una exploración, ¿verdad?, por supuesto que con los medios disponibles y de acuerdo a la formación también con la que la llevó a cabo, precisamente hacia el centenario de la fundación de Formosa, hacia 1979. Entonces, Margarita Diez entonces es la encargada, ¿verdad?, de hacer reseñar, digamos, el teatro en esos 100 años. Y ella se había encargado, además por el gusto que manifestaba como espectadora, digamos, teatral y por sus inquietudes de tipo cultural, vinculada también con su trabajo como escritora, ella había recogido información, tenía fotos de archivos, documentos, textos realmente valiosos que tenían, digamos, una temporalidad, llegaban aproximadamente hasta el 60. Por supuesto, sin ninguna sistematización, sino una recopilación cuyo, digamos, primer esbozo estaba incluso, lo encontramos nosotros y nos referimos a él en el periodo ese, hacia 1979. Entonces, fíjense que importantes son los fines de ciclos para hacer esa revisión de lo sucedido. Y otra de las cuestiones que quiero agregar es que mucha de esa documentación no estaba todavía disponible en archivos, por ejemplo, y el valor de un archivo histórico que el profesor Alsina había organizado, pero que todavía le faltaba, digamos, sistematizar, clasificar, y mucha de esa información, yo creo que lo valioso de esta investigación
se hubiera perdido, porque es información de particulares. Se me ocurre pensar en Tapia Leoni, en muchísimas, en Victorio Sablov, gente, por ejemplo, Victorio Sablov, fallecido ya, pero con quien tuvimos la oportunidad de hacer no una, sino varias entrevistas, porque la gente mayor, sus entrevistas requieren todo un tiempo, y realmente fue valioso recuperar a través del teatro toda una historia que va, pero mucho más allá del teatro. Como de una comunidad. De una comunidad, ¿verdad? Donde hasta la salud estaba vinculada a las cuestiones teatrales, porque recuerdo que Victorio Sablov contaba que uno de los teatristas, estoy hablando de la década del 40, se había enfermado de tuberculosis, y para entonces enfermarse de tuberculosis era prácticamente tener un certificado de muerte, porque todavía no estaba el tema de los antibióticos y de los caminos. Entonces ahí uno se va dando cuenta de cómo lo cultural está entramado con todas estas variables de la que habló la profesora. Cuando hablamos de repercusión, a ver, nuestro país digamos, es un deseo permanente y digamos, aclarado y hasta cierto punto postergado el querer ser un país federal, pero falta bastante para que este país sea federal. Sigue siendo la cultura de alta dinámica, de alto cambio y de alta innovación, sigue estando en Buenos Aires. Y en ese sentido, todo lo que venga de las provincias es de alguna manera, no diría, porque no es así, que es subalterno, pero diría que no ocupa el lugar central y a veces hasta es exótico, sí, para los porteños, sí, sí, para los lectores y teatristas, el tema de una movida teatral en las provincias, y de una provincia como la nuestra, que digamos, está realmente alejada de Buenos Aires, no es la de la historia de Bahía Blanca, el teatro bahiense, o cordobés, o platense, o marplatense, que lo hay también, ¿no es cierto? Pero quienes saben de estas cosas, los especialistas, saben muy bien el valor que tiene todo esto, porque la verdad es que la repercusión para nosotros va a estar en que esto se lea en primer lugar por nuestros comprovincianos y por la gente de la cultura en el Nordeste, porque de eso se trata en definitiva, Formosa es una provincia del Nordeste. En segundo lugar, que se divulgue y que los especialistas empiecen a mirar no solamente el ombligo de Buenos Aires, sino la periferia que somos nosotros en términos geográficos, pero que muestran de que hay una dinámica en su medida, pero está esa dinámica está reflejada acá también. Quiero agregar algo también. Sí. Como ustedes verán, el libro dice Formosa en escena y está jugando precisamente con esa pregunta de la repercusión, ¿verdad? Porque la idea es poner en escena Formosa, y ponerla en escena es más que el teatro, ¿verdad? Y la pone en escena no solamente a través del teatro, la pone en escena en otros consumos culturales, porque nosotros hablamos de otros consumos, hablamos de instituciones, hablamos de cómo circulan. En este volumen 4 estamos hablando de las políticas digamos, culturales, obviamente políticas, ¿verdad?, a nivel nacional, de su impacto, lo que han significado en las provincias. Incluso reconocemos, ¿verdad?, que una línea desde el 2003, una política fuerte, una gran apuesta al teatro y a estas políticas culturales. Entonces el título Formosa en escena va también con la intención de que circule digamos, localmente, pero también que ocupe un lugar en ese escenario nacional, y ese creo que es el valor que destacó el doctor Dubati, porque ellos están enrolados, digamos, en un tipo de teatro y que busca, en un tipo de investigación que busca establecer cuáles son las, llama así, ¿verdad?, cartografías teatrales, y considera que el teatro situado, es decir, no en un modelo abstracto universal,
sino en el teatro situado, en el teatro, en la investigación que parte de las propias realidades, los propios marcos, para hablar de una práctica que tiene esa riqueza junto con otras prácticas de acuerdo a un espacio geográfico, a una situación histórica, a la formación, a la cultura de un lugar. Entonces, a la manera de ser de la gente, de la sociedad la gente, formoseña. a los consumos, y eso es lo que particularmente él resaltó en la presentación y que le interesa fundamentalmente.